bendecían y le seguían. Y aunque de una manera humilde y sencilla, porque Jesús conocía muy claramente cuál era su misión. Su misión era cumplir el mandato de Dios. Su misión era redimir y rescatar la humanidad. Su misión era honrar al Padre, habiendo cumplido con lo que el Padre le había encomendado. Mis amados, en estos días, comenzando hoy, se comienza a relatar históricamente los últimos eventos del ministerio de Cristo. Históricamente. Es interesante que Jesús está muy consciente de lo que él esperaba, pero aunque consciente de lo que él esperaba, continuaba marchando dentro de la voluntad de Dios. Consciente que aunque dentro de algunos días le esperaba la muerte, pero a la vez hace una entrada triunfante a Jerusalén. ¿Cómo se entenderá el hecho de saber que tengo el apoyo de toda una ciudad, de todo un pueblo, de hombres y mujeres que le están siguiendo, que están alegres, que están contentos, pero que él al igual está consciente que dentro de los próximos días habría de entregar su vida a favor de toda la humanidad? Permítame decirle que cierto es que no todos, pero muchos de los que en aquella multitud gritaban Hosana en las alturas, muchos de ellos eran los que luego, unos 5 o 6 días más tarde, habrían de gritarle crucifícame. No digo todos, pero muchos de ellos. Porque muchos sí le siguieron porque le amaban, sí le siguieron porque habían recibido la experiencia de la administración del ministerio de Cristo. Pero otros le seguían por espectáculo, para ver qué es lo que estaba sucediendo y qué era lo que había de suceder con él. No olvidando que Cristo era muy bien conocido, y aunque otros no le conocieron como tal, pero sí había una multitud que le había conocido, habían oído de él, habían visto su ministerio, habían visto los milagros, las maravillas, las obras, pero otros estuvieron allí cuestionando su ministerio, cuestionando su llamado, cuestionando si era o no era el Mesías. Mientras muchos le recibieron como Mesías, la gran mayoría lo rechazaron y no lo recibieron como el Mesías. Pero esto no detuvo el plan o el propósito de Dios. Permítame decirle, lo determinado por Dios se cumplirá al pie de la letra. Las circunstancias, los eventos, las situaciones que nos rodean no van a detener el avance del propósito de Dios. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha determinado, se cumplirá al pie de la letra. Y Dios había determinado que en un momento dado Cristo habría su entrada triunfal a Jerusalén y que una multitud le seguiría y que le alabarían y le adorarían y que se cumpliría lo que había dicho el profeta respecto a nuestro Maestro y a nuestro Salvador Jesucristo. Notará que todo se fue cumpliendo tal como dijo Dios, tal como lo había declarado la palabra del Señor. Fíjese que se le instruye a los discípulos que fueron a buscar al frente a aquel pollino. Se les ordenó que fueran, que se lo trayesen a Cristo. Notarán que era un asna que nadie había montado. Un tipo de entender que a Dios se le da lo mejor. Dios no quiere lo secundario ni lo tercero. Dios quiere lo primero de cada uno de nosotros. ¿No creen ustedes que Él se merece lo mejor? ¿No creen ustedes que Él se merece lo mejor de nuestra alabanza? Que Él se merece lo mejor de nuestras vidas, que Él merece el mejor lugar en nuestras vidas,
Y a Jesús se le entrega un asno que no había sido montado por nadie. Y tratar de montar un animal que no ha sido montado por nadie no es fácil. Pero este asno se sujetó a la montada de nuestro Señor Jesucristo sobre él. Cuando llegan allí, Jesús, que lo conoce todo, le deja saber a sus discípulos: si por casualidad alguien pregunta, ¿qué ustedes están haciendo? Simplemente dígale, lo necesita Jesús. Yo quiero que tú y yo entendamos que Jesús te necesita. Te necesita a ti y a mí para continuar la labor y la tarea que Él nos encomendó, la cual Él comenzó. El Señor lo necesita. Cuando Dios dice, simplemente se sujeta uno a lo que Dios dijo. Y aquellos discípulos fueron en obediencia, tal como se les fue instruido, y tal como se les fue instruido hicieron. Y ustedes notarán que sí, otros de los evangelios declara que sí les fue preguntado, ¿pero qué ustedes hacen? Y ellos respondieron, el Señor lo necesita, y simplemente se lo entregaron al maestro. Fíjese que el Señor tomó este asno prestado, siendo Él el Señor y dueño de todas las cosas. Pero le dijo a sus discípulos, díganme que lo necesito y luego lo vamos a devolver. Aprendamos, si tomamos en prestado, a devolver lo que usted tomó prestado. ¿O acaso Jesús no devolvió el asno prestado que tomó y que pidió? Sí, lo tomó prestado, pero también nos enseñó a devolver lo que se toma prestado. El Señor honró la palabra, honró lo que había indicado. Es montado de una forma sencilla y humilde. Hermano, trate de visualizar en su mente la persona de Jesús, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, el eterno Dios, el Todopoderoso, el Dios Príncipe de Paz, el Dios que operó milagros, el Dios que sanó a los enfermos, el Dios que echó fuera demonios, el Dios que estuvo ministrando y enseñando como maestro, seguido por aquella multitud, y ahora viene humildemente montado sobre ese asno. De una forma simple y sencilla, como le dije al principio, pudo haber venido en un buen carruaje romano, montado con toda la caballería, haciendo su entrada triunfal. Pero no, Él no vino para hacer un show en el mundo. Él no vino para hacer un espectáculo en el mundo. Él vino para darnos testimonio de su misión y dejarnos saber, gloria al Señor, que vino a un propósito en particular de redimir a toda la humanidad, y de una forma simple y sencilla se monta sobre ese asno, va haciendo su entrada a la ciudad de Jerusalén. Y aquellos hombres que le seguían, pues hicieron lo que ellos pretendían creer que estaban haciendo lo mejor. Bueno, muchos tiraron en agradecimiento sus mantos, otros tomaron ramas, las rompieron y las tiraron, como siendo esto parte de la alfombra roja, si se fuese a traer en el contexto nuestro. No había una alfombra roja para Jesús, pero sí aquellos hombres, aquellas mujeres, tiraron allí sus mantos, tiraron las ramas de los árboles que estaban allí cerca, y por tal razón le han puesto como el domingo día de Ramos, no dándose de cuenta que es domingo día del Señor, y todos los días son del Señor. Y aquí a quien estamos exaltando no son los mantos, no son los hombres, no son las palmas, no son las ramas. A quien exaltamos y adoramos es al Dios Todopoderoso. Aquí en esta tarde no le vamos a entregar una ramita de nada.
Aquí le vamos a entregar a Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas. No vamos a salir con ramitas en nuestras manos, pero vamos a salir llenos de la presencia de Dios, del poder de Dios, de saber que en Cristo hay salvación y hay esperanza. Él hizo su entrada triunfal como Hijo de Dios. Hizo su entrada triunfal como el Dios Todopoderoso, de una manera simple y sencilla, pero dejándole saber al mundo: soy la respuesta, soy el camino, soy la verdad, soy la vida, vengo en el cumplimiento del mandato del Padre, y de esta manera, con toda la autoridad que el Padre le había dado, hace su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Y aquel pueblo ve con sus ojos el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de la misión del Hijo para con el hombre. En otros evangelios va a encontrar que aunque Jesús entró triunfantemente, así como Él ha entrado en nuestros corazones triunfantemente, para que usted y yo triunfemos en la vida. Y así como Él hizo su entrada a la ciudad de Jerusalén, en un momento dado de su vida, Él hizo su entrada a nuestros corazones, al suyo y al mío. Y usted notará que en su experiencia personal, pretendo creer que la entrada de Jesús a nuestras vidas transformó nuestras vidas. Su entrada produjo paz, produjo alegría, produjo esperanza, produjo luz, porque a donde quiera que llega Jesús, a donde quiera que entra Jesús, las cosas son diferentes. Y así como Él hizo una entrada triunfal literal allá en Jerusalén, Él quiere seguir entrando en nuestros corazones. Querido amigo, en este día Él quiere entrar en tu vida, y si tú le permites en esta hora, en esta tarde, que Él entre a tu corazón y entre a tu vida, te puedo garantizar que su entrada va a producir bendición en la vida suya. Su entrada va a producir un milagro. Su entrada va a producir una transformación en su vida, tal como Dios la ha hecho en cada una de nuestras vidas, que cuando Él entró, todo cambió. Cuando Él entró, somos diferentes. Cuando Él entró, salió una alabanza y una adoración. Y así como aquel pueblo le adoró y gritaron en alta voz: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Rey Jehová, en esta tarde podemos seguir diciendo: bendito el que viene ya, y viene por su iglesia, y ya ha venido a nuestros corazones, y es por tal razón que le servimos. Él hizo su entrada triunfal, nos separó del mundo y de las tinieblas, y hoy nos encontramos en su luz admirable, alabándole y adorándole. Es interesante, es peculiar ver cómo Jesús hace esa entrada triunfal, pero como le dije hace un rato, dice que Él lloró por la ciudad, porque estaba allí haciendo su entrada. Había alegría, había gozo, había bendición, pero Él conocía lo que se acercaba en el futuro para la ciudad. Jesús lloró sobre Jerusalén, porque aquellos mismos que aparentemente le recibían aquí eran los mismos que luego les iban a rechazar. Tal como dice Juan allá en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque todo el que le reciba a Él viene a ser hijo de Él, y no meramente criatura de Él, sino hijo de Dios, y ahora heredero de las cosas eternas que Dios ha preparado. Pero lamentablemente el pueblo que le adoró, que le alabó, le recibió en esa entrada triunfal, luego más tarde una gran mayoría de ellos estaban crucificados.
Pero el hecho de lo que había de acontecer no detuvo el cumplimiento de la profecía.